mientras mi suegra caminaba feliz por una galería comercial de lujo, cargando bolsas junto al amante de mi esposo. Yo estaba al teléfono con el banco, cancelando una por una todas sus tarjetas de crédito. Todavía no lo saben, pero cada bolso que tocan, cada copa de champán que piden, cada centímetro del palacio donde se creen reyes es mío. Y esta, la que escuchan, soy yo, Lucía, la mujer a la que traicionaron y la misma que ya empezó su venganza. Antes de contarles cómo llegué a ese momento glorioso, marquen asistencia con su like, su comentario y su suscripción, porque lo que van a escuchar no es una fantasía. Es la historia real de cómo una esposa sumisa resultó ser la dueña de todo. El tintineo de una cuchara de plata contra un plato de porcelana era, aquella noche, la única música en el enorme comedor de mármol. Sobre la mesa, un candelabro de cristal arrojaba una luz dorada que hacía brillar las copas y los cubiertos como si estuviéramos en un castillo. Ese castillo, según mi suegra, era la casa de su hijo. Según los papeles del registro, era mío. Yo removía sin ganas mi crema de verduras. Esa noche había cocinado el plato favorito de mi esposo, Andrés, carrilleras de ternera al vino tinto, un guiso que requiere más de 5 horas a fuego lento. Lo hice con cariño, como siempre, esperando ver, aunque fuera una sonrisa sincera en su rostro. Pero él comía distraído, con la mirada pegada a la pantalla de su teléfono. Está aceptable, Lucián, dijo mi suegra, Teresa, rompiendo el silencio con su voz afilada. Me recuerda a esos menús del bar de carretera donde comíamos cuando éramos pobres. Para ser hecho por alguien con tu origen, sabe bastante auténtico, un cumplido envuelto en veneno. Yo ya estaba acostumbrada. Sonreí con esa media luna cansada que había practicado tantos años. Me alegro de que le guste. Teresa, respondí, sin levantar la vista. Claro que le gusta a mamá, intervino Andrés, alzando por fin la cabeza del móvil. Mamá valora todo lo que haces. Cielo me guiñó un ojo como si fuéramos un equipo, pero yo sabía que era pura fachada. No lo decía para defenderme, lo decía para terminar la conversación incómoda. Él jamás se ponía realmente de mi lado, aunque, si quieres un consejo, añadió Teresa, dejando la cuchara con un gesto teatral. La próxima vez intenta algo del libro de cocina francesa que te regalamos. Nuestra familia tiene que acostumbrarse a platos con clase, no a comida de mercado, no respondí. Miré a Andrés, buscando un mínimo de complicidad, pero él fingió ocuparse de servirse más agua. En ese segundo, sentada en la cabecera de la mesa que yo había comprado, me sentí la persona más sola del palacio que yo misma había pagado. Después de la cena, como siempre, me tocó recogerlo todo. Las empleadas solo trabajaban hasta la tarde. Por privacidad familiar, había dicho Teresa cuando impuso esa norma. En la práctica, significaba que yo era la criada nocturna del castillo mientras lavaba los platos carísimos que jamás me habría permitido cuando era joven. Vi mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. Tenía el aspecto de una mujer que lo tenía todo y, al mismo tiempo, no poseía nada. En el mundo exterior, yo era otra. Allí no era la señora que agacha la cabeza ante la suegra, ni la esposa que se disculpa por respirar. Fuera de esa casa, en la torre de cristal que se alzaba sobre el distrito financiero de Ciudad Aurora, yo era la directora general de Novatec Global, una empresa tecnológica valorada en miles de millones. La fundé desde cero, con noches sin dormir, cafés recalentados y un portátil viejo que se colgaba cada 2 por 3, pero en casa interpretaba otro papel. Andrés y yo habíamos acordado, supuestamente por el bien del matrimonio, que nadie de su familia debía saber lo que yo ganaba. Él no soportaba la idea de que su esposa fuera más exitosa que él. Así que dejamos que todos creyeran que vivíamos de sus inversiones, de la herencia de su padre. Una gran mentira convenientemente cómoda. Para ellos, cada columna de mármol, cada sillón importado, cada viaje, cada coche del garaje y, por supuesto, la tarjeta de crédito sin límite de Teresa salían de mi cuenta. Ellos vivían como realeza con el dinero que yo generaba día y noche, mientras se permitían menospreciarme frente a los demás. Aquella noche, cuando me enjabonaba las manos bajo el agua caliente, la pregunta apareció por primera vez con fuerza en mi mente: ¿hasta cuándo voy a seguir sosteniendo esta farsa? No fue un trueno, fue una llovizna fina que empezó a empapar todas las capas de paciencia que me había puesto encima con los años. Terminé de limpiar, apagué las luces y me enterré en mi despacho, el único lugar de la casa donde yo podía ser yo.
Mi despacho era el cuartito raro para Teresa y Andrés. Para ellos era solo una habitación llena de pantallas, cables y cosas de trabajo de Lucía. Para mí era mi centro de mando. 3 monitores mostraban gráficos, informes y el mapa del mundo con los usos horarios de nuestras sedes. En cuanto cerraba esa puerta, la esposa obediente moría y despertaba a la CEO. Abrí mi panel financiero personal, más por costumbre que por sospecha. Revisé las cuentas de la empresa, todo en orden. Luego pasé a mis cuentas personales y, por inercia, a las tarjetas adicionales. Una de ellas estaba a nombre de mi querido esposo. Otra, a nombre de Teresa, fue allí cuando vi la primera anomalía. La tarjeta de Teresa, que normalmente solo registraba compras de supermercado caro y cafés de hotel con sus amigas, presentaba ahora una lista de cargos muy distinta. Boutiques de lujo, tratamientos en un spa carísimo del centro y, sobre todo, cenas recurrentes en un restaurante panorámico llamado Cielo Azul, en la azotea de un rascacielos que yo misma aún no había tenido tiempo de visitar. Al principio fruncí el ceño. Nada más. Pensé que quizás Teresa solo estaba exagerando sus caprichos ahora que se sentía señora de alta sociedad. Pero al avanzar en el extracto, empecé a notar un patrón. Siempre eran los mismos días de la semana. Siempre en los mismos horarios en los que Andrés decía que tenía reuniones importantes o viajes relámpago fuera de la ciudad. La llovizna en mi pecho se hizo un poco más densa. Cerré sesión. Respiré hondo y me obligué a no sacar conclusiones. No quería ser esa esposa paranoica que ve fantasmas en cada ticket del banco. Pero esa noche, por primera vez en años, subí a la cama. Me acosté junto a Andrés y, aún con el olor a su colonia flotando en el aire, sentí que algo en nuestra historia se había torcido para siempre. Los días siguientes intenté convencerme de que todo eran coincidencias. Me repetía que Teresa siempre había sido exagerada, que Andrés estaba estresado por los negocios y que yo, tal vez, estaba demasiado sensible. El autoengaño es un perfume caro, te lo echas para tapar el mal olor de la verdad, pero termina mareándote. Mi rutina seguía, al menos en apariencia, igual. Por las mañanas salía temprano rumbo a la torre de Novatec, donde todo el mundo me llamaba señora Campos con respeto. En los ascensores de cristal, los empleados evitaban incluso respirar demasiado alto cuando me veían entrar. En las salas de reuniones, cada palabra mía se anotaba como si fuera oro puro. Pero en el fondo, yo seguía sintiéndome pequeñita, por culpa de las escenas que vivía en mi propia casa. Una tarde, mientras revisaba informes de nuestro equipo en Singapur, la sospecha volvió a golpearme. Tenía delante el calendario de Andrés en nuestro móvil compartido, una costumbre que había nacido hace años por organización y que él nunca se molestó en cancelar. Vi sus eventos de la semana, reunión cliente, cena de negocios, visita a proveedor. Todo sonaba muy profesional, casi heroico. Abrí, casi sin pensar, la aplicación del banco otra vez. Volví a filtrar los gastos de la tarjeta de Teresa por fecha. El resultado me heló la sangre. Muchos cargos coincidían exactamente con los días y horas de las supuestas reuniones de Andrés. Cielo Azul, Maison Liora, spa nube de seda, lujo sobre lujo, pagado con mi dinero. Y ni una sola vez, ni una, me había invitado a mí. El corazón me latía tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Podía llamarlo casualidad una vez, 2, quizá 3. Pero cuando las coincidencias se apilan, dejan de ser coincidencias. Aquella noche, cuando Andrés llegó a casa oliendo a un perfume dulce que yo no usaba, me atreví a preguntar: ¿trabajaste hasta tarde otra vez?, dije, intentando sonar casual. Él dejó la chaqueta sobre una silla y se aflojó la corbata sin mirarme. Sí, amor. Estamos cerrando un proyecto grande, ya te conté. Un cliente muy exigente. Me acerqué un poco más. No era el aroma de su colonia, ni el mío. Era otro perfume, floral y joven. O él es diferente, comenté. ¿Es nuevo tu aftershave? Andrés parpadeó, sorprendido apenas un segundo, y luego sonrió con esa seguridad que siempre lo había salvado. Seguro es de alguien de la oficina. La sala de reuniones estaba llena. Ya sabes cómo se pone el aire acondicionado, todo se queda pegadón, dijo, dándome un beso rápido en la frente. No exageres, Lucy, no insistí, no aún. Pero esa noche, tumbada a su lado, lo escuché reír bajito mientras chateaba con alguien en el móvil. Cuando me giré para mirarlo, él volvió el teléfono y dijo que estaba respondiendo a un correo. Yo fingí dormir.
Por dentro, algo se me estaba rompiendo en silencio. El golpe definitivo llegó un par de semanas después, en medio de una videollamada de trabajo. Estaba conectada con nuestro equipo de expansión en Manila, explicando la estrategia de entrada en el mercado, cuando mi pantalla se llenó de notificaciones, mensajes, llamadas perdidas, iconos parpadeando. En cuanto terminó la reunión, tomé el teléfono. Era Clara, mi mejor amiga desde la universidad. Lucía, ¿estás bien?, decía su primer mensaje. Le respondí con un audio: sí, ¿por qué? Estoy en la oficina. ¿Pasó algo?, me llamó de inmediato. Lucy, su voz sonaba dudosa. No sé cómo decirte esto sin sonar chismosa, y no quiero hacerte daño. Yo apreté el puente de la nariz. Clara nunca dramatizaba. Si estaba así, algo iba mal de verdad. Dilo, le pedí. Prefiero saberlo. Hace unos días te vi en el centro comercial Aurora Plaza. Bueno, quise decir que creí verte, pero era Andrés. Estaba acompañado. Sentí que la alfombra, invisible bajo mis pies, se hundía. ¿Con un cliente?, me escuché preguntar, aferrándome a la excusa más cómoda. No parecía un cliente, contestó con sinceridad brutal. Era una chica joven, muy arreglada. Le estaba probando un reloj en la muñeca como si fuera un novio. Y hizo una pausa. Lucy, creo que también vi a Teresa sentada con ellos en la cafetería. Estaban riendo. No pude acercarme, fue un segundo, pero no me pareció una situación de trabajo. Nos despedimos en un silencio extraño. Le agradecí que me lo contara. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban, pero ninguna lágrima caía. La llovizna se estaba transformando en un nubarrón. Intenté seguir con el resto de mi jornada laboral, pero cada gráfico, cada número, se desdibujaba frente a mis ojos. A la hora del almuerzo, no pude tragar bocado. Y aún así, terminé el día, firmé documentos de instrucciones, sonreí a los inversores en el pasillo. El papel de mujer fuerte me salía perfecto. Excepto dentro de mi propia casa, la tormenta llegó en forma de foto 2 días después, mientras revisaba un contrato importante. Mi móvil vibró de nuevo con un mensaje de Clara. Solo tenía una frase: perdóname, pero tienes que ver esto. Debajo venía una imagen. La abrí. Por un instante, sentí que el corazón se me detenía. La foto estaba tomada a cierta distancia, desde una mesa vecina. Se veía la terraza cristalada de una cafetería de lujo, decorada con plantas colgantes y sillones beige. En primer plano, mi esposo, Andrés, miraba con una expresión que yo ya no recordaba, dirigida hacia mí: adoración. Frente a él, una joven de pelo castaño, labios rojos y sonrisa de catálogo, apoyaba la cabeza en su hombro mientras le enseñaba una bolsa de compras de Maison Liora. Pero no fueron ellos dos lo que más me dolió. A un lado de la mesa, con su mejor abrigo y sus joyas brillando, estaba Teresa. Mi suegra reía, radiante, mientras estiraba la mano para apartar con dulzura un mechón de pelo de la cara del amante. Un gesto íntimo, maternal. Un gesto de bendición. Amplié la foto con los dedos, una y otra vez, como si al aumentar los píxeles pudiera cambiar la realidad. Allí estaban las bolsas con el logo de la boutique que ya había visto en el extracto de la tarjeta. Allí estaba el platito de macarons de la confitería más cara del centro, otro cargo que me había llamado la atención. Cada número frío del estado de cuenta ahora tenía un rostro, una risa, un gesto cómplice. No tiré el teléfono, no grité, no lloré. Lo dejé sobre la mesa con cuidado, como si fuera de cristal. Me quedé mirando la pantalla negra un largo rato, viendo mi propia cara reflejada, pálida, los ojos muy abiertos, la mandíbula apretada. El vaso de agua que tenía al lado del ordenador resbaló de mis dedos y se estrelló contra el suelo. El agua se esparció por la alfombra y los cristales quedaron brillando a mis pies. Fue el único ruido en la sala. Por dentro, se había roto algo mucho más grande. Pero incluso entonces, las lágrimas no salieron. Solo sentí un hueco enorme, helado, justo en el centro del pecho. Y dentro de ese hueco, como una chispa diminuta, nació otra cosa, una rabia fría, clara, afilada. Miré mi reflejo de nuevo. La mujer del espejo parecía frágil, sí, pero había algo nuevo en su mirada. Algo que no había estado allí la noche en que aguanté en silencio otro comentario venenoso de Teresa. Algo que no había estado cuando acepté esconder mi éxito para no herir el ego de Andrés. De ese algo era la certeza de que la obra de teatro se había acabado. Respiré hondo. Recogí los trozos de cristal, sin siquiera sentir el miedo a cortarme, y me senté frente a mis pantallas.
Cerré la foto, pero la escena se quedó tatuada en mi memoria con una nitidez dolorosa. Abrí un cuaderno de tapa dura que casi nunca usaba. Uno de esos regalos de empresa que siempre terminan olvidados. En la primera página, con letra firme, escribí, Operación, recuperarlo todo, y esa fue la primera vez que, en lugar de preguntarme ¿por qué me hacen esto?, me pregunté qué voy a hacer yo con esto. Esa noche volví a casa más tarde de lo habitual. No porque tuviera más trabajo, sino porque necesitaba ver el mundo desde la ventanilla del coche, las luces, la gente caminando, los niños riendo en los parques. Quería recordar que había vida fuera de mi burbuja de mármol y mentiras. Cuando entré al vestíbulo, el eco de mis tacones sobre el piso pulido sonó distinto. Ya no me sentía una invitada en mi propia casa. Me sentía propietaria y, por primera vez, dispuesta a actuar como tal. Andrés estaba en el salón viendo un partido en la televisión gigante. Teresa hablaba por teléfono, seguramente contando a alguna amiga lo agotador que era vivir tan lejos del centro en nuestra mansión con jardín. Lo saludé con un gesto y subí directamente a mi despacho. Cerré la puerta con llave. Saqué el móvil, marqué el número de mi asistente. Sí, señora Campos. La voz de Paula, siempre eficiente, sonó al instante. Necesito varias cosas, Paula, y las necesito rápido, dije, sin rodeos. Primero, un informe completo y actualizado de todos mis activos personales, propiedades, vehículos, cuentas, participaciones. Separa claramente lo que adquirí antes del matrimonio y lo que podría considerarse bien ganancial. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Paula no era curiosa, pero no hacía falta ser un genio para adivinar por dónde iban los tiros. De acuerdo, señora. Tendré todo listo para mañana. Segundo, continué, habla con el equipo legal. Quiero un borrador de demanda de divorcio. Que se preparen también para un posible proceso de división de bienes. Les envías el informe en cuanto lo tengas. Entendido. Y una última cosa, Paula, añadí, dejando que el hielo se notara en mi voz. A partir de hoy, quiero alertas en tiempo real de cualquier gasto hecho con las tarjetas adicionales a nombre de Andrés León y Teresa Robledo. Cualquier cargo, por pequeño que sea. Lo configuro ahora mismo, respondió ella. Colgué. Durante unos segundos me quedé mirando la pared. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era como si, después de años paralizada, mis músculos estuvieran despertando. Al día siguiente, en cuanto llegué a la oficina, hice la segunda llamada. Esta vez fue al gestor de banca privada. Buenos días. Señora Campos, un placer escucharla, dijo él, con esa amabilidad de quien sabe cuánto dinero manejas. Buenos días. Señor Vega. Necesito que congele todas las tarjetas de crédito y débito adicionales vinculadas a mis cuentas. Todas, remarqué, incluidas las de Andrés León y Teresa Robledo. ¿Todas, todas?, preguntó, sorprendido. Solo para confirmar. Todas, repetí. Puede registrar como motivo medidas de seguridad ante actividad sospechosa. De acuerdo, haré el bloqueo inmediato. En unos minutos estarán inoperativas. Perfecto. Muchas gracias, colgué y sentí una oleada de satisfacción helada subir desde el estómago. No era alegría, todavía no. Era el primer movimiento de una partida muy larga. Mientras yo firmaba documentos y asistía a reuniones en algún punto de la ciudad, Teresa y la amante de Andrés vivían el que sería su último día glorioso pagado con mi dinero. Lo supe por las notificaciones. Pasado el mediodía, mi móvil vibró. Intento de cargo rechazado. Tarjeta Teresa Robledo, restaurante Cielo Azul. Unos segundos después, otra alerta. Intento de cargo rechazado. Tarjeta Teresa Robledo, vino espumoso reserva. Y luego, una tercera. Intento de cargo rechazado. Tarjeta Teresa Robledo, tarjeta anulada. No pude evitar imaginar la escena. En mi cabeza, vi a Teresa sentada erguida en una silla tapizada, haciéndose la importante mientras le hablaba a la camarera como si fuera una criada. A su lado, la joven amante, supe por Paula que se llamaba Camila, luciría un vestido ajustado, las uñas perfectas, el móvil caro sobre la mesa. Pedirían bogavante, postres con nombres franceses impronunciables y la botella más cara de la carta. Porque la suegra paga, hasta que el camarero volviera con la frente arrugada. Señora, lo siento, la tarjeta ha sido rechazada. Teresa, roja de rabia, exigiría que la pasaran otra vez. Sacaría otra tarjeta, luego otra. Rechazada, rechazada, rechazada. Los murmullos de las mesas cercanas empezarían a crecer.
El glamour se convertiría en vergüenza. Cuando el teléfono sonó esa tarde, yo ya estaba preparada. El nombre de Teresa parpadeaba en la pantalla. Respiré hondo y contesté con voz tranquila, sí. ¿Qué le has hecho a mis tarjetas, Lucía? Chilló ella, tan alto que casi no necesitaba poner el altavoz. Todas han sido rechazadas. Todas. En un restaurante, delante de todo el mundo. Reactívalas ahora mismo. Separé un poco el móvil de la oreja. ¿Rechazadas? Qué raro, susurré, fingiendo sorpresa. Debe ser un fallo del banco. O quizá pusiste mal el PIN. Inténtalo más tarde. No me tomes por tonta. Esto es cosa tuya. No puedes hacerme esto. Soy la madre de tu marido. Teresa, estoy en una reunión importante. No puedo hablar ahora, respondí con calma. Te ordeno que. No la dejé terminar. Corté la llamada, apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa de reuniones. Frente a mí, en la pantalla grande, se proyectaban gráficos de crecimiento trimestral. Nadie en esa sala podía imaginar que, al mismo tiempo, mi suegra estaba aprendiendo lo que se siente cuando el grifo del dinero deja de manar. Volví a casa cuando ya había caído la noche. El silencio era pesado, como si las paredes mismas se contuvieran la respiración. Abrí la puerta del salón y las encontré allí. Teresa, con el rostro aún encendido de rabia y humillación. Camila, cruzada de brazos, con la expresión agria de una niña, a la que no le han comprado el juguete que quería. Andrés acababa de bajar las escaleras, alertado por los gritos. Yo llevaba en la mano una taza de té de jazmín que había preparado en la cocina. Me senté en un sillón individual, cruzando las piernas, como si acabara de terminar una larga jornada de trabajo. No dije nada. Esperé. Lucía, bramó Teresa. ¿Cómo te atreves a humillarme de esa manera? Delante de mi futura nuera, en un restaurante 5 estrellas. ¿Quién te crees que eres, Le di un sorbo tranquilo al té, antes de dejar la taza sobre la mesa. Yo solo estoy en mi casa, Teresa. La que ha entrado gritando a estas horas, es usted. ¿Quién está faltando al respeto a quién? Por un segundo, se quedó sin palabras. No estaba acostumbrada a que le respondieran así. Camila, que hasta entonces solo observaba, decidió intervenir con voz melosa. Señora, seguro que fue un malentendido. Lucía, cariño, la próxima vez revisa mejor los pagos de las tarjetas. La señora lo pasó muy mal. Giré lentamente la cabeza hacia ella. Primero, dije, con una serenidad que era más peligrosa que un grito, yo no soy tu cariño. Segundo, yo jamás olvido pagar una factura. Y tercero, fijé mis ojos en los suyos. Este es un asunto entre mi esposo, su madre y yo. Las extrañas no tienen por qué meterse. La palabra extrañas cayó en la habitación como una bomba. Camila palideció. El pequeño trono imaginario sobre el que se creía sentada se tambaleó. ¿Extraña? Teresa volvió a la carga. Ella es la futura esposa de mi hijo. Una mujer elegante, educada, que sí sabe comportarse. No como... Mamá, por favor. Intentó cortar Andrés, nervioso. Yo me levanté despacio. Las personas que nunca han puesto un céntimo para mantener esta casa, suelen ser las que más gritan sobre cómo deben hacerse las cosas. Dije, mirándolos a los tres. Estoy cansada. Me voy a dormir. Pasé junto a ellos sin mirar atrás. Notaba sus ojos clavados en mi espalda. Pero por primera vez no me importó. Subí las escaleras con calma, sintiendo que con cada peldaño, me despegaba un poco más de la mujer que había sido hasta entonces. Unos minutos después, escuché golpes en la puerta del dormitorio. Era Andrés. Entró sin esperar respuesta. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? Soltó, alzando la voz. Le has faltado el respeto a mi madre delante de Camila. Has bloqueado todas las tarjetas. Nos dejaste en ridículo. Yo estaba de pie frente al armario, eligiendo un pijama de seda. Me giré apenas. Simplemente estoy cansada de que me humillen en mi propia casa, respondí. Lo de las tarjetas es una medida de seguridad. Nada más. ¿Medida de seguridad? Se rió con desprecio.
Esto es un berrinche. Estás celosa y estás intentando llamar la atención. Lucía, eres mi esposa. Tu deber es apoyar a tu marido, no hacer teatros. Esa palabra, deber, me activó algo muy profundo. Cerré la puerta del armario y lo miré directamente a los ojos. Ya no había súplica en mi expresión. Andrés, ¿de verdad quieres hablar de deberes? Pregunté, con voz baja. Porque si vamos a hablar de deberes, tendremos que hablar también de aportes. ¿De quién pone qué en esta casa? ¿De quién paga qué? Él abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por primera vez desde que lo conocí, lo vi sin argumentos, sin sonrisas, sin excusas preparadas. Supe, en ese instante, que el tablero estaba cambiando, y que la partida apenas comenzaba. El incidente de las tarjetas fue solo el primer temblor. Lo que vino después fueron las réplicas que derrumbaron, poco a poco, el edificio de comodidad donde Andrés y Teresa habían vivido durante años a costa mía. A la mañana siguiente me levanté antes que todos, me vestí con uno de mis trajes de chaqueta favoritos y salí de casa sin hacer ruido. Desayuné en la cafetería del piso 49 de la torre de Novatec, frente a un ventanal inmenso desde el que se veía toda Ciudad Aurora. Desde esa altura, las mansiones de las afueras no eran más que pequeñas manchas blancas entre el verde. No pude evitar sonreír con amargura. Allí abajo, en una de esas manchas, seguían creídos los reyes del castillo. Esa misma mañana, envié un correo a la empresa de choferes que nos daba servicio desde hacía años. Estimados señores, por medio del presente, les comunico la suspensión inmediata del contrato de transporte a la dirección Épice. Cualquier desplazamiento futuro deberá ser autorizado personalmente por mí. Atentamente, Lucía Campos. Fue un clic. Solo eso. Un clic y el chofer privado, que Teresa consideraba una extensión de su personalidad, dejó de estar disponible. Me lo imaginé perfectamente. Teresa, impecablemente vestida, esperando en la entrada con su bolso caro, mirando el reloj con impaciencia. ¿Y García?, preguntaría a la empleada. ¿Por qué no ha llegado? Llamaría. ¿Se quejaría? Exigiría hablar con el gerente. Y recibiría, al final, la misma respuesta fría que yo había pedido que le dieran. Lo sentimos, el contrato está en revisión. Debe consultarlo con la cliente titular, la señora Campos. Mientras tanto, Andrés también empezó a notar que algo no encajaba. Intentó transferir dinero a Camila, como hacía todos los meses, y se encontró con un mensaje en su pantalla. Saldo insuficiente. Abrió su bandeja de entrada, esperando ver el aviso habitual de transferencia mensual recibida, pero no había nada. Mi dinero, ese flujo silencioso que lo mantenía flotando, se había detenido. Intentó llamarme. No contesté. Envié un mensaje automático. Estoy en reuniones, te llamo más tarde. Nunca lo hice. En casa, el caos doméstico empezó a asomar la cabeza. La jefa de las empleadas, nerviosa, se acercó a Teresa una tarde. Señora, disculpe. Los sueldos no han entrado aún. Normalmente se pagan el día 1. Habrá sido un error del banco, respondió Teresa, molesta. Hablaré con Lucía. Y también, añadió la mujer, con cuidado, la despensa está casi vacía. El servicio de compra automática ha sido cancelado por falta de pago. Teresa sintió por primera vez una punzada de algo que no supo identificar. Llamó a la compañía de televisión por cable. El servicio premium que le permitía ver canales internacionales sin anuncios también había sido suspendido. La velocidad del Wi-Fi empezó a bajar hasta convertirse en una tortura. Las páginas que antes se abrían en un segundo tardaban una eternidad. Uno a uno, los pequeños lujos que ellos daban por garantizados se fueron apagando, como luces que alguien controla desde un tablero central. Ese tablero, claro, era mi ordenador. Yo no gritaba, no discutía, no daba explicaciones. Simplemente dejaba de pagar. Y el mundo, ese mundo que ellos creían suyo, comenzaba a mostrar fisuras. Camila también empezó a impacientarse.
En su pequeño apartamento de diseño, lejos del barrio de Teresa, las cosas ya no eran tan brillantes. Andrés llegó varias veces en taxi. Sin su coche deportivo. ¿Y tu coche?, preguntó ella una noche, mientras se retocaba el labial frente al espejo. En el taller. Mintió, evitando su mirada. Ha tenido un problema con la caja de cambios. Camila se encogió de hombros. Bueno, reserva uno de los buenos restaurantes para este fin de semana. Quiero celebrar. Me han ascendido. Andrés tragó saliva. El menú de esos restaurantes costaba más que el salario mensual de algunos de mis empleados. Esta semana estoy un poco ajustado, musitó. Pero el mes que viene... Camila dejó el pintalabios sobre la mesa con un golpe seco. Andrés, llevo semanas escuchando lo mismo. Nada de regalos, nada de viajes, nada de cenas como antes. Y, por si fuera poco, tuve que pagar yo misma la última vez que tu madrecita quedó en ridículo. ¿Qué se supone que diga a mis amigas? Que salgo con un hombre que no puede ni invitarme a un cóctel. Él apretó los puños. Son problemas temporales, respondió, a la defensiva. Lucía está rara y... Ah, claro, la esposa, lo interrumpió ella, con ironía. Siempre la esposa. Me prometiste que te divorciarías, que me llevarías a vivir a una casa mejor que la suya, que viajaríamos. Yo no me meto con hombres pobres, Andrés. Para problemas ya tengo los míos. La frase le atravesó el orgullo como un cuchillo. Salió de allí con la sensación de que el suelo bajo sus pies era de arena. En la mansión, el ambiente se había vuelto irrespirable. Teresa se quejaba de todo. De la comida, de la temperatura, de la supuesta falta de respeto de las empleadas, de mi ausencia. Yo prácticamente había dejado de dormir allí. Salía muy temprano y volvía cuando la casa estaba a oscuras. Me limitaba a entrar en silencio, tomar una ducha rápida y encerrarme en mi habitación. No era cobardía. Era estrategia. Quería que sintieran, sin palabras, cómo se vivía cuando la fuente de todos sus privilegios se alejaba lentamente. Una semana de este nuevo régimen bastó para llevarlos al límite. La casa, antes llena de flores frescas y olor a pan recién hecho, empezó a oler a polvo y a comida recalentada. El jardín, sin el equipo de jardineros que yo había dejado de pagar, empezó a perder su perfección de revista. La noche, en que al fin decidieron enfrentarme, lo hicieron juntos. Cuando llegué, encontré todas las luces del salón encendidas. Andrés estaba de pie, con los brazos cruzados. Teresa estaba sentada en el sofá principal, la barbilla en alto. No. Habían preparado una especie de tribunal improvisado. Tenemos que hablar, Lucía, dijo Andrés, intentando sonar autoritario. Dejé mi maletín sobre una silla, me quité el abrigo con calma y me senté frente a ellos. Hablen. Nos estás torturando, empezó Teresa, sin rodeos. Cortaste las tarjetas, el chofer, la compra, el servicio de televisión. ¿Qué pretendes? ¿Que vivamos como mendigos? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Casi me reí. ¿Todo lo que han hecho por mí? Repetí, inclinando la cabeza. Se refiere a los insultos disfrazados de consejo, o a bendecir la aventura de su hijo mientras gastaban mi dinero. Teresa se puso roja al instante. No sabes de qué hablas, balbuceó. Esa foto que te habrá mostrado alguna víbora está sacada de contexto. Andrés intervino. Lucía, esto se está yendo de las manos. Eres mi esposa. No puedes tomar decisiones así sin consultarme. Si estás molesta, lo hablamos. Pero volverás a activar las tarjetas y el servicio. ¿Estamos? ¿Y si no? Pregunté. Suave. Pues... Buscó las palabras. Pues tendremos que plantearnos separarnos. No pienso seguir con una mujer que no respeta a su familia. Ahí estaba. La amenaza. El arma que creían que me haría temblar. ¿Separarnos? Repetí. ¿Quieres decir, divorciarnos? Andrés y Teresa se miraron, desconcertados. Ellos solo habían querido asustarme.
No esperaban que yo le pusiera nombre al fantasma. Nadie ha dicho, empezó Teresa. Yo sí, lo corté. Si tanto peso les resulto, si tampoco les sirvo como esposa y como nuera, podemos terminar esto legalmente. De hecho, ya he hablado con mis abogados. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse. Teresa se levantó de golpe. «Esto es el colmo», exclamó. «Mira, Andrés, te lo dije desde el principio. Esa chica no era para ti. Nosotros la subimos de categoría, la sacamos de su barrio, y ahora se cree una reina». Sonreí de lado. «Curioso que hable de reinas, Teresa», susurré, «cuando usted ni siquiera sabe quién es la verdadera dueña de este palacio». No dije más. Me levanté, tomé mi maletín de nuevo y me dirigí a la escalera. «Lucía, no te vayas», dijo Andrés. «Todavía no hemos terminado esta conversación». «Oh, Andrés», respondí, volviendo la cabeza apenas. «Créeme, esto no se termina aquí, apenas está empezando». Subí las escaleras sintiendo, por primera vez, que el miedo había cambiado de bando. No tuve que esperar mucho para el siguiente acto. Al día siguiente, temprano, recibí el informe completo de mis activos en un archivo cifrado. Lo abrí en mi despacho, con una mezcla de orgullo y tristeza. Eran páginas y páginas de cifras, propiedades, participaciones en empresas, vehículos, todo lo que había construido sola desde mucho antes de conocer a Andrés. En la parte superior, subrayada, estaba la escritura de la casa donde vivíamos. Fecha de compra: 2 años antes de mi boda. Modalidad de pago: al contado. Propietaria: Lucía Campos. 5 propietarios. Imprimí una copia y la deslicé en una carpeta azul, junto con algunos extractos de la tarjeta de Teresa y de Andrés, y por supuesto, la foto que Clara me había enviado. Cerré la carpeta con cuidado. Ese sería mi dossier, mi expediente de la verdad. Esa noche, cuando regresé a casa, el ambiente estaba menos tenso en apariencia, como cuando una tormenta se acumula en el horizonte pero aún no ha tronado. Me cambié de ropa, me preparé un café y bajé al salón con la carpeta en la mano. Teresa estaba viendo una telenovela repetida. Andrés miraba el móvil, seguramente intentando convencer a Camila de que todo se arreglaría. Apagué el televisor sin pedir permiso. Los dos se giraron hacia mí indignados. «¿Qué haces?», protestó Teresa. «Ha llegado el momento de terminar esta obra de teatro», dije, dejando la carpeta sobre la mesa baja. «Siéntense». Los dos. Tal vez fue mi tono, tal vez fue mi expresión, pero obedecieron. Tomé aire, y sin decir una palabra, saqué la fotografía y la puse en el centro de la mesa, con la imagen hacia ellos. Sus reacciones fueron inmediatas. El color desapareció del rostro de Andrés. Sus ojos se agrandaron, primero por sorpresa, luego por algo que se parecía demasiado a la culpa. Teresa, en cambio, se puso primero blanca, luego roja, y luego de un tono amoratado que nunca le había visto. Allí estaban ellos tres, congelados en ese momento de felicidad ajena. Teresa acariciando el pelo de Camila, Camila luciendo su bolsa cara, Andrés mirándola como si fuera su universo. «Quiero darles las gracias», dije, rompiendo el silencio. «A ti, Andrés, por enseñarme con quién estaba casada realmente, y a usted, Teresa, por dejar tan claro dónde ha estado siempre su lealtad». Teresa tragó saliva. Sus manos temblaban. Eso es un montaje», dijo, señalando la foto con el dedo tembloroso. «Seguramente es una edición, un truco. Cualquiera puede hacer esas cosas con el teléfono ahora. Lo has organizado tú. Todo para quedarte con la fortuna de mi hijo». Solté una risa tan breve como cruel. «¿La fortuna de tu hijo?», repetí. «Teresa, por favor, no me haga reír». Ella alzó la barbilla. «Esta casa es de Andrés», dijo. «Siempre lo ha sido. Todo esto», hizo un gesto amplio, abarcando las cortinas, los sofás, la lámpara. «Todo esto lo consiguió mi hijo con su esfuerzo y el legado de su padre. Tú solo eres una afortunada que cayó en blandito. No te confundas».
Esa frase era su arma favorita. La había usado muchas veces, en pequeñas dosis, para mantenerme dócil. Esta vez la blandió como si fuera una espada. Yo incliné apenas la cabeza. ¿De veras cree eso?, pregunté. ¿Que soy una invitada en la casa de su hijo? Exactamente, respondió ella, sintiéndose fuerte de nuevo. Y como invitada que eres, si no te gusta cómo se hacen las cosas aquí, la puerta está abierta. Puedes irte cuando quieras. Hizo una pausa dramática. Es más, añadió, envalentonada. Te diré algo que debería haberte dicho hace tiempo. Si vas a seguir faltando al respeto, prefiero que te vayas. Esta casa es de mi hijo. Tú puedes buscarte otro lugar donde vivir. Andrés abrió la boca. Mamá, quizás. Calla. Andrés, lo cortó. Ya es hora de que esta chica entienda cuál es su lugar. Yo la miré un largo instante. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como una pieza de puzzle que finalmente encajaba. De acuerdo, dije. Al fin. Si insiste en que esta casa es de su hijo, y que yo solo vivo de prestado, será mejor que comprobemos quién debería hacer las maletas. Abrí la carpeta azul y saqué la escritura de propiedad. La deslicé hacia Andrés. Leí en voz alta el nombre del titular, y le pedí. Él tomó el documento con manos torpes. Sus ojos se movieron de un lado a otro de la hoja, intentando encontrar una escapatoria que no existía. Finalmente, tragó saliva. Propietario. Lucía Campos, susurró. Más alto, dije. Propietario. Lucía Campos, repitió, esta vez audible. Teresa arrancó el papel de sus manos. Eso no puede ser, murmuró, leyendo una y otra vez. Debe ser un error. Un truco, algo. Fecha de compra, añadí. Léala también. 3 años antes de tu boda, musitó Andrés, hundiéndose en el sofá. 2 años antes, lo corregí. La primera vez que te invité aquí, en nuestra época de novios, esta casa ya era mía. No era la casa de tu hijo. Era la casa de la mujer a la que tu madre llamaba la del barrio humilde. Teresa apretó el papel tanto que casi lo arrugó. Pudiste habérmelo dicho, escupió. Fuiste tú la que nos engañó. Nos dejaste creer. ¿Qué? Que esto era parte de la herencia de tu marido. La interrumpí. No dije nada porque estaba enamorada, y porque Andrés no soportaba la idea de que su esposa tuviera más éxito que él. Me pediste discreción. ¿Recuerdas, Andrés? Él bajó la mirada. Saqué otros documentos. El registro de los coches como vehículos de empresa, contratos de seguros, extractos de mis cuentas. Los coches del garaje, continué, están a nombre de Novatec Global. Yo los cedí para uso familiar. Los muebles los pagué yo. Las tarjetas de crédito pertenecen a mis cuentas. Cada viaje, cada cena, cada tratamiento de spa, que su futura nuera disfrutó con su bendición, Teresa, salió de mi bolsillo. Guardé silencio unos segundos, dejando que la realidad se impregnara. Así que volvamos a su frase, dije, retomando. Si vas a seguir faltando al respeto, prefiero que te vayas. Esta casa es de mi hijo. Ahora que sabe la verdad, dígame. Si aquí hay alguien que debería irse, ¿quién cree que es? Teresa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró los papeles, me miró a mí, miró a su hijo. En sus ojos vi algo que nunca le había visto. Miedo. No miedo al ridículo, ni a perder estatus. Miedo real a quedarse sin nada. Andrés parecía más pequeño en el sofá, como si hubiera encogido 10 centímetros. El príncipe que se creía dueño del palacio, acababa de descubrir que solo era un invitado, exactamente igual que yo lo había sido. Pero con una diferencia abismal, yo podía pagarme otro palacio. Ellos no. Finalmente, Teresa dejó caer los documentos sobre la mesa. Sus manos siempre tan firmes temblaban. No puedes echarme, dijo, más bajo. No puedes. Soy tu familia. Nunca se comportó como tal, respondí. Pero no se preocupe, aún no he dicho que vaya a echarlos. Aún,
Me levanté y recogí la carpeta. Pueden empezar a tratarme con el respeto mínimo que se le debe a cualquier ser humano, y mientras tanto, buscar la forma de valerse por sí mismos. O pueden seguir fingiendo que nada ha cambiado, y esperar a que, un buen día, ya no haya llaves para ustedes en esta puerta. No esperé respuesta. Recogí la foto de la traición, la volví a guardar en la carpeta y subí a mi habitación. Solo cuando cerré la puerta detrás de mí, permití que mis rodillas temblaran un poco. No de debilidad, sino de alivio. La máscara se había caído. Ahora por fin todos sabíamos quién era quién. Durante 2 días, la casa se convirtió en un campo de guerra silenciosa. No hubo gritos ni platos rotos, pero el aire estaba tan cargado que bastaba con cruzar el pasillo para sentirlo. Teresa prácticamente se encerró en su habitación. Bajaba solo para comer, lanzando miradas venenosas que ya no me atravesaban. Andrés deambulaba de un lado a otro, haciendo llamadas, saliendo y entrando, como un animal atrapado que busca una salida que no existe. Yo, en cambio, me movía como siempre. Me levantaba temprano, trabajaba, tomaba cafés con inversores, cerraba acuerdos. Solo que ahora lo hacía con una ligereza nueva. Me había quitado un peso del alma. Al tercer día le envié un mensaje a Andrés. Era corto, conciso, como cualquier correo de trabajo. Mañana, 10:00. Torre Novatec, piso 50. Ven solo. Es hora de terminar con todo. No hubo respuesta. Pero al día siguiente, a las 9:45, la recepción me avisó por el interfono de su llegada. Lo vi, a través de las cámaras cuando entró en el vestíbulo principal. Levantaba la cabeza, impresionado, mirando el techo altísimo, las paredes de cristal, el ir y venir de ejecutivos con credenciales colgando del cuello. Esa torre, que había visto 1000 veces desde lejos, por fin lo tenía dentro. El señor León está aquí, señora, dijo Paula, asomándose al despacho. Que suba, respondí. Decidí no recibirlo yo misma en el ascensor privado. Quise que hiciera todo el recorrido. Que pasara por el control de seguridad. Que escuchara al recepcionista decirle la presidenta le espera. Que caminara por el pasillo enmoquetado donde mi nombre aparecía discretamente en las placas de las puertas. Cuando se abrió la puerta de mi despacho, entró primero Paula. La presidenta ya puede recibirle, anunció, con su tono formal. Andrés cruzó el umbral y se quedó parado. Mi despacho no era excesivamente ostentoso, pero imponía. Una pared entera de cristal dejaba ver la ciudad entera a mis pies. El resto eran estanterías con libros, un par de cuadros modernos, una mesa de reuniones, y en el centro, mi escritorio de madera oscura. Yo estaba sentada detrás, con un traje de chaqueta negro y una blusa marfil. El pelo recogido, sin joyas llamativas, no necesitaba adornos. El poder se respiraba en el aire. Bienvenido a Novatec Global, señor León, dije. Oh, si lo prefieres, bienvenido a mi mundo. Él miró el cartel discretamente colocado en el borde del escritorio. Lucía Campos, presidenta y directora general. ¿Esto es tuyo?, balbuceó. ¿Todo esto? Fundé la empresa hace 8 años, respondí. Empezó en un garaje, con un par de viejos ordenadores. Ahora tenemos sedes en 3 continentes. Sí, podríamos decir que es bastante mío. Hice un gesto hacia una de las sillas frente a mí. Siéntate. Andrés obedeció. La pose altiva que había ensayado frente al espejo la noche anterior, se deshizo en cuanto se sentó frente a mí. No era mi esposa quien lo miraba. Era su jefe. O, mejor dicho, la persona que había financiado su vida entera sin que él lo supiera. Paula entró y dejó una carpeta sobre la mesa. El informe que pidió, presidenta, dijo. Luego se retiró. Empujé la carpeta hacia Andrés. ¡Ábrela! Él la abrió con manos tensas. Lo primero que vio fue un listado de transferencias mensuales a su cuenta personal, de los últimos 5 años. Tenían un concepto poco descriptivo. Asignación familiar, dirección general. Esas cantidades, expliqué,
No eran rendimientos de tus inversiones, Andrés. Eran prestaciones que yo decidí darte como marido de la directora general. Un extra, por llamarlo así, pasó la página. Aparecieron los extractos de sus tarjetas de crédito. Aquí tienes tus gastos de los últimos 2 años, continué. ¿Restaurantes? ¿Relojes? ¿Hoteles? ¿Regalos? Más de la mitad coinciden con los días en los que supuestamente estabas trabajando hasta tarde. Curioso, ¿no? Él no respondió. Su cuello se tiñó de rojo. Página 3. Ordené. Allí estaban los gastos de la tarjeta de Teresa. Cenas. Centros de belleza. Compras en boutiques. Cafés, en lugares donde una consumición costaba lo mismo que la compra semanal de muchas familias. Todos esos cargos se cargaban directamente a mis cuentas. Dije. Algunos incluso como gastos de representación. Sí. Teresa llegó a figurar en nuestros sistemas como miembro de familia del consejo directivo. Su crédito era literalmente una extensión del mío. Andrés cerró la carpeta de golpe. ¿A qué viene todo esto, Lucía?, preguntó, intentando recuperar algo de dignidad. ¿Quieres humillarme, restregármelo en la cara? Lo miré fijamente. Quiero que entiendas una cosa muy sencilla, respondí. Todo lo que has tenido en estos años. La casa, los coches, las tarjetas, las cenas, vacaciones, todo, no era fruto de tu esfuerzo ni de la herencia de tu padre. Era fruto del mío. De mi esfuerzo. Del trabajo que nunca quisiste ver. Guardé silencio un instante. Y eso, añadí, desde hoy se termina. Abrí otra carpeta, más delgada. Eran los papeles de divorcio. He sido generosa, expliqué. No pido nada que no sea ya mío. Todos mis bienes anteriores al matrimonio siguen siendo míos. Es lo que marca la ley. No te exijo compensación. No te pido nada. Solo tu firma para cerrar este capítulo. Andrés la miró, pálido. ¿Así de fácil?, susurró. ¿Me vas a dejar sin nada? No te dejo sin nada, corregí. Te dejo con lo mismo con lo que llegaste. Tu nombre, tus manos y tu capacidad de trabajar. Lo que construyas con eso será tuyo. Lo que construí yo con lo mío, seguirá siendo mío. Él se llevó las manos al pelo, desesperado. Lucía, por favor, dijo. Yo sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, podemos... No, lo interrumpí, con firmeza. Ser infiel fue un error. Humillarme en mi propia casa fue una elección. Permitir que tu madre me despreciara mientras gastaba mi dinero en tu amante fue una cadena de decisiones. Y cada decisión tiene consecuencias. Tomé un bolígrafo y lo coloqué sobre la carpeta. No tienes que firmar ahora, añadí. Tómate tu tiempo. Pero desde hoy, Andrés, se acabaron las asignaciones. He ordenado cancelar tus tarjetas, sacar tu nombre de los contratos de los coches y suspender cualquier transferencia a tu cuenta. Ya no eres el marido de la presidenta. Eres solo Andrés. Te deseo suerte en descubrir qué puedes hacer sin mi chequera. Sus ojos se llenaron de algo que no había visto nunca, miedo real al futuro. No al ridículo, ni a la pérdida de estatus. Miedo a no saber cómo pagar la próxima factura. Se levantó sin decir nada más. Caminó hacia la puerta. Abrió. Se detuvo un instante. ¿De verdad no hay vuelta atrás?, preguntó sin mirarme. Para la confianza no, respondí. Para tu vida, siempre la hay. Eso ya depende de ti. Cuando se fue, me permití cerrar los ojos unos segundos. Me dolía. Claro que sí. Había amado a ese hombre. Pero también sabía que amar no significa permitir que te destruyan. Y yo estaba, por fin, eligiéndome a mí. No imaginaba entonces que la humillación más grande para él y para Teresa aún estaba por llegar. Porque si algo aprendí dirigiendo una empresa multimillonaria, es que, cuando retiras de golpe un privilegio a quien cree que lo merece todo, la caída es estrepitosa. Y muy ruidosa. El golpe económico fue el primero, pero no el más visible. El más doloroso, para Teresa y Andrés, fue el público. 2 días después del encuentro en mi despacho,
El deportivo rojo que Andrés adoraba estaba aparcado frente a la casa, brillando bajo el sol. Él había decidido ir a resolver su situación pidiéndoles dinero a unos amigos del club, todavía convencido de que su encanto bastaría. Yo, en paralelo, había firmado una orden de recuperación de activos con el departamento de logística de Novatec. Esa mañana, justo cuando Andrés salía por la puerta principal con sus gafas de sol puestas, una grúa se detuvo frente a la mansión. Detrás venía otra. Varios hombres con chalecos naranjas se bajaron, portando carpetas y llaves. «Buenos días», dijo uno de ellos, con voz profesional. «Somos del Departamento de Gestión de Flota de Novatec Global. Venimos a recoger los vehículos con matrícula tal y tal. Aquí están las órdenes». Andrés se quitó las gafas. «Tiene que haber un error», dijo, intentando reír. «Esos coches son míos». El hombre consultó el documento. «Según este registro, son propiedad de Novatec Global, asignados como coches de empresa para directivos», respondió. «La titular de la empresa ha solicitado su devolución inmediata». La titular de la empresa era yo, por supuesto. Teresa oyó el ruido desde dentro y salió como una exhalación. Cuando vio a los hombres acercándose a su SUV preferido, casi le da un infarto. «Oiga, ¿qué cree que hace con mi coche?», gritó. «Baje ahora mismo de ahí». «¿Sabe quién soy yo?». «Sabemos exactamente quién es usted, señora», respondió el empleado, sin inmutarse. «Y también sabemos quién es la propietaria legal de este vehículo. Solo cumplimos sus instrucciones». Los vecinos empezaron a asomarse. Cortinas que se movían, puertas que se entreabrían, móviles que se levantaban discretamente para grabar. La señora Robledo, la misma que presumía en las barbacoas de que su hijo lo había logrado todo solo, estaba perdiendo sus coches frente a todo el barrio. Andrés intentó interponerse, pero no podía hacer nada. La documentación era clara. Si llamaba a la policía, solo conseguiría que confirmaran lo evidente. Su mujer tenía todo el derecho de recuperar los bienes de su empresa. En menos de media hora, los dos coches desaparecieron calle abajo, subidos a las grúas. La nube de polvo que dejaron atrás parecía un símbolo de lo que quedaba de la vida de lujo de Teresa y Andrés. Humo. Esa noche, la casa estaba más oscura que nunca. Yo llegué tarde, como venía siendo habitual. Entré, y los encontré en el salón, sentados en silencio. La televisión estaba apagada. La electricidad, al borde del corte por falta de pago, solo permitía que unas cuantas luces funcionaran de forma intermitente. «¿Qué tal el día?», pregunté, dejando mis llaves en la consola. Teresa me lanzó una mirada cargada de odio y vergüenza. «Eres cruel», escupió. «Siempre supe que algo no iba bien contigo. Pudiste echarnos, pero prefieres torturarnos poco a poco». «Prefiero enseñarles», respondí. «Echarlos sin más sería fácil. Darles una oportunidad de aprender a vivir sin pisotear a nadie, eso es más complicado». Andrés no dijo nada. Tenía el móvil en la mano, pero la pantalla estaba negra. Camila llevaba 2 días sin responder a sus mensajes. La respuesta de ella llegó de la forma más humillante posible. Fue el cumpleaños de Camila el que selló su destino. Ella llevaba semanas insistiendo en el bolso de diseño que había visto en Maison Leora. Un bolso que costaba casi lo mismo que el coche de un trabajador promedio. Andrés, desesperado por demostrar que todo seguía igual, tomó una decisión estúpida. Vendió el único reloj de lujo que le quedaba. Un regalo que yo le había hecho en nuestro 2º aniversario. Con ese dinero compró un bolso de una marca conocida. Sí, pero muy lejos del estándar que Camila exigía. Lo envolvió en una caja elegante, añadió un ramo de flores y fue a su apartamento de alquiler, que yo seguía pagando por contrato hasta el final del trimestre. Camila lo recibió en la puerta, con una sonrisa brillante, esperando, como siempre, ser sorprendida. Se sentaron en el sofá de diseño, él le entregó el paquete. «Feliz cumpleaños», dijo, intentando sonar seguro. Ella abrió la caja, levantó el bolso. Y la sonrisa se borró al instante. «¿Qué es esto?», preguntó, con un tono que helaría a cualquiera.
Es un regalo. Pensé que te gustaría. Es de cuero auténtico y barato, lo interrumpió. Esto es barato, Andrés. Mis bolsos para ir al gimnasio son más caros que esto. Él respiró hondo. Estoy pasando por un mal momento, dijo. Lucía ha cortado todas las tarjetas. Hay líos con los coches. Necesito tiempo para reorganizarme. Camila soltó una carcajada incrédula. No me interesan tus problemas domésticos, dijo. Yo no estaba con el tipo del bar de la esquina. Estaba con el hombre que me prometió viajes, cenas, un futuro mejor. ¿Te acuerdas? Cuando me divorcie nos mudaremos a una casa más grande que la de Lucía. Lo dijiste tú. Andrés apretó la caja entre las manos. Sigo teniendo contactos. ¿Puedo? Contactos no pagan alquiler. Lo cortó ella. Dinero paga alquiler. Dinero paga alquiler. Dinero paga mis uñas, mi pelo, mi ropa. ¿Sabes quién acaba de pagarme un viaje a París para la semana que viene? Sonrió. El señor Ibáñez. Quizá lo conozcas. Tiene una empresa de importación enorme. Ese sí es un hombre de verdad. El claxon de un coche sonó en la calle. Camila cogió un bolso, uno auténtico de Maison Liora. Por cierto, añadió, abriendo la puerta, el contrato de este apartamento termina mañana. Era a nombre de Novatec, ¿verdad? Pues parece que tu exesposa ha decidido no renovarlo. Te deseo suerte encontrando dónde vivir. Yo ya tengo a alguien que me abra. No una, sino varias puertas. Pasó a su lado rozando su hombro, como si él fuera un mueble. Bajó corriendo las escaleras y se subió a un coche negro brillante, que la esperaba con el motor encendido. Andrés la vio irse por la ventana. Ni siquiera miró hacia arriba. Esa noche regresó a su casa caminando. Sin coche, sin amante, sin dinero. Lo único que lo esperaba era el rostro cansado de Teresa, y un salón medio a oscuras. Un par de días después, la compañía eléctrica finalmente ejecutó la amenaza de corte por impago. La mansión se sumió en una oscuridad casi absoluta. Solo una luz de emergencia parpadeaba en la entrada, proyectando sombras alargadas sobre los muebles caros. Fue en ese escenario, con Teresa y Andrés sentados en el sofá, rodeados de lujo inútil, cuando decidí dar el siguiente paso. Entré al salón. Encendí la linterna del móvil y los miré desde el umbral. Ellos levantaron la cabeza al mismo tiempo, como dos niños sorprendidos robando galletas. He venido a hacerles una última oferta, dije, sin rodeos. Teresa frunció el ceño. ¿Qué clase de oferta?, murmuró. Saqué una llave sencilla de mi bolsillo. Nada de oro, nada de logos de marca. Solo una llave de metal, común y corriente. Tienen dos opciones, expliqué. La primera. Se marchan ahora mismo, con la ropa que puedan meter en 2 maletas. No los demandaré, no los perseguiré. Serán libres de ir a donde quieran, si encuentran donde los quieran. Andrés tragó saliva. ¿Y la segunda?, preguntó, con voz ronca. La segunda es esta. Coloqué la llave en la palma de mi mano abierta. Les he alquilado un pequeño apartamento en la periferia. 3 meses de alquiler pagados. Muebles básicos. Y un sobre con suficiente dinero para comer una semana. Después de eso tendrán que arreglárselas solos. Teresa abrió la boca, horrorizada. ¿Un apartamento pequeño?, susurró. Jamás. No voy a vivir en un cuchitril. Miró a su alrededor. Las cortinas de seda, el mármol, los cuadros, todo aquello que seguía ignorando que no le pertenecía. Te prohíbo que nos eches, dijo, alzando la voz. Esta casa es... Se detuvo. Por primera vez, recordó los papeles sobre la mesa. No podía terminar la frase. Andrés miró la llave largamente. Sus ojos estaban hundidos, sus hombros caídos. Ya no quedaba mucho del hombre presumido que se paseaba con su deportivo por la ciudad. La cogeré, dijo al fin. Teresa se giró hacia él, incrédula. ¿Qué haces?, exclamó. No puedes aceptar. Nos humilla. Ya nos ha humillado suficiente. Mamá, respondió él.
sin levantar la voz. Al menos así tendremos un techo mientras busco trabajo. Se acercó a mí. No me miró a los ojos. Solo extendió la mano y tomó la llave de mi palma. Sentí el peso del metal desaparecer de mi piel, como si con ello también se aligerara una parte de mi propia carga. Tienen hasta la medianoche, dije. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Me di la vuelta y salí. No volví la vista atrás. No vi cómo, esa misma noche, metían a toda prisa su ropa en maletas y bolsas. No vi cómo Teresa, por primera vez en su vida, montaba en un taxi con destino a un barrio donde nunca se hubiera dignado a poner un pie. No lo vi, pero lo imaginé. Y por primera vez desde el comienzo de toda esta historia, sentí algo que se parecía a justicia. El apartamento que les había alquilado no era un infierno, pero para Teresa sí lo parecía. Estaba en un barrio obrero, lejos de los jardines perfectos, y las calles silenciosas de la urbanización privada Conto. Tenía 2 habitaciones pequeñas, una sala con un sofá usado, una mesa de formica y una cocina que olía a humedad. Nada de mármol, nada de techos altos, nada de lámparas de cristal. Solo una bombilla desnuda en el pasillo, parpadeando de vez en cuando. La primera noche, Teresa no pudo dormir. Escuchaba el ruido de los vecinos. Una pareja discutiendo, una televisión encendida demasiado alta, un bebé llorando. Cada sonido le recordaba que ya no estaba en su palacio. Solo era una más entre muchos. El sobre con dinero que les dejé se fue en menos de una semana. Teresa no sabía comprar barato. Nunca había regateado un precio. Nunca había mirado las etiquetas de los productos. Andrés, que jamás había hecho una compra en su vida, tampoco. De repente, descubrieron lo caro que era el pan, lo que costaba 1 litro de leche, lo rápido que desaparece el dinero cuando no entra nada nuevo. El primer intento de Teresa por aferrarse a su antiguo mundo fue llamar a sus amigas. ¡Ay, Gloria, qué sorpresa!, dijo una de ellas al otro lado de la línea. Hacía mucho que no sabía de ti. Teresa tragó orgullo y se atrevió a pedir. Estoy pasando por un bache, confesó. Nada grave, solo temporal. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Te lo devolveré en cuanto... Del otro lado, el tono cambió. Justo ahora no nos viene bien. Ya sabes, la crisis, los niños, el viaje a Suiza que tenemos este mes. Y... bueno, mi marido dice que es mejor mantener las distancias de... ciertas situaciones. La gente habla mucho. Lo siento. Clic. Llamada terminada. Lo intentó con otra. Y con otra. Las respuestas fueron variaciones del mismo desprecio disfrazado de lástima. Ya lo hablaremos. Justo ahora no puedo. Te llamo luego. Nadie la llamó. Fue entonces cuando su orgullo se resquebrajó. Me lo contó más tarde, aunque yo ya lo imaginaba. Una tarde, sentada en la silla de la cocina, lloró en silencio mirando la pared desconchada. Por primera vez entendió que su estatus había sido siempre prestado, sostenido únicamente por mi dinero. Sin eso, para sus amigas, no era nadie. Andrés, por su parte, se enfrentaba a una realidad que jamás había contemplado. Buscar trabajo. Su currículum era un catálogo de nada. Títulos a medias, trabajos vagos en empresas de un amigo de papá, cursos incompletos, ninguna experiencia real. Las oficinas a las que fue lo miraban con amabilidad al principio, luego con impaciencia. Le llamaremos, decían. Nadie llamaba. Después de varias semanas, aceptó el único trabajo que le ofrecieron. Mozo de almacén, en una gran empresa de logística, en las afueras de la ciudad. El primer día, fue un choque brutal. Tenía que levantar cajas pesadas, mover palés, recibir mercancía bajo un calor sofocante. Sus manos, acostumbradas al volante de cuero y al vaso de whisky de cristal, terminaron llenas de ampollas en pocas horas. El jefe de turno era un hombre duro, acostumbrado a tratar con gente que no se queja por cualquier cosa. No le importaba si Andrés había tenido un deportivo o si su madre había vivido en una mansión. Solo le importaba si cumplía la cuota de cajas movidas por hora. Al mediodía se sentó en el suelo de cemento, junto a los demás trabajadores, y abrió el tupper con arroz y pollo que Teresa le había preparado. A su alrededor, escuchó conversaciones sobre facturas de la luz,
sobre hijos, sobre hipotecas, problemas reales, cosas de las que él nunca se había preocupado. En uno de esos descansos, un compañero le preguntó: ¿Y tú qué hacías antes de esto? Andrés dudó. Nada importante, respondió al fin. Vivía de alguien que trabajaba mucho. El otro rió, pensando que era una broma. Andrés no. Cuando cobró su primer sueldo, lo hizo en metálico, en un sobre marrón. No era una gran cantidad, pero era suya. Cada billete tenía el peso de las cajas que había levantado, del sudor que le había corrido por la espalda, del dolor que sentía en la espalda al final de cada jornada. Aquella noche, al llegar al pequeño apartamento, puso el sobre en la mesa de la cocina. «Mamá», dijo, «aquí tienes. Para la compra». Teresa lo miró como si hubiera puesto un lingote de oro frente a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no de rabia, sino de orgullo. «Gracias, hijo», susurró. «Lo estiraremos todo lo que podamos». Empezó, entonces, la transformación silenciosa de ambos. Teresa redescubrió un talento que había tenido siempre, pero que solo usaba para lucirse en reuniones: la repostería. Sus galletas de mantequilla y sus bizcochos, que antes servía en bandejas de plata a señoras engalanadas, empezaron a venderse por encargo entre los vecinos. Al principio fue una bandeja, luego dos, luego una pequeña lista de pedidos para los fines de semana. Aprendió a ir al mercado temprano, a regatear el precio de la fruta, a buscar ofertas. Descubrió que el pan de la panadería del barrio, caliente y recién hecho, sabía mejor que las tostadas del hotel de 5 estrellas donde antes se reunía con sus amigas. Andrés dejó de soñar con coches caros. Sus metas se encogieron hasta volverse más humanas. Llegar a fin de mes, pagar el alquiler, ahorrar un poco para arreglar la lavadora que hacía un ruido extraño. Aprendió a levantarse antes del amanecer, a coger el primer autobús, a estar agradecido por un plato caliente al llegar a casa. Entre ellos, la relación cambió. Antes eran socios en la arrogancia, aliados en la comodidad. Ahora eran compañeros de batalla. Discutían menos, se ayudaban más. A veces, cuando Andrés regresaba agotado y encontraba a Teresa dormida frente al horno, se quitaba la chaqueta y la cubría con una manta. Ese pequeño gesto, que jamás habría tenido en la mansión, valía más que cualquier regalo de lujo. Yo, mientras tanto, seguía mi vida. Sabía todo lo que estaba pasando porque se lo había pedido a Paula. Un discreto seguimiento, nada invasivo, solo lo suficiente para asegurarme de que no se estaban muriendo de hambre. Podría haberlos dejado caer sin red, pero no soy cruel, por mucho que Teresa se empeñara en creerlo. Un mes después de su mudanza, Paula entró en mi despacho con expresión seria. «Señora, ¿ha venido la señora Robledo a la recepción?» «Tom Tom». Levanté la vista, sorprendida. «¿Aquí?», pregunté. «Sí, no ha pedido subir a su despacho. Solo ha dicho que quiere hablar con usted, que aceptará donde sea». Me quedé pensativa unos segundos. «Llévala a la sala de reuniones pequeña», dije al fin. «Ahora voy». Cuando entré en la sala, la escena me golpeó más de lo que esperaba. Teresa estaba sentada en una de las sillas, aferrando su bolso ahora gastado. Su ropa era la misma que siempre había llevado, pero sin la perfección de antes. El maquillaje le corría un poco en las comisuras de los ojos, y lo más chocante. En cuanto me vio, se puso de pie y, de repente, se arrodilló frente a mí. «Lo siento, Lucía», sollozó. «Lo siento. Fui una idiota. Fui arrogante. Fui una idiota. Fui arrogante. Fui cruel. Tenías razón en todo». No hice gesto de acercarme. La dejé hablar. «Yo sabía que eras mejor que mi hijo», continuó, entre lágrimas. «Lo sabía desde el principio. Pero estaba celosa. Celosa de que tú fueras tan capaz, tan brillante, tan fuerte, y de ver a mi hijo acostándose en el sofá, mientras tú salías a trabajar. En vez de ayudar a que él cambiara,
Preferí culparte a ti. Preferí humillarte para sentirme grande. Cada palabra era una confesión que, años atrás, habría deseado escuchar. Ahora solo la escuchaba con una especie de distancia. Cuando apoyé su relación con esa chica, prosiguió. Lo hice porque pensé que podría controlarla mejor que a ti. Que con una nuera más manejable, yo seguiría siendo la reina de la casa. Y mira dónde nos llevó. La chica se fue en cuanto vio que no había dinero. Nos dejó como basura. ¿Y tú? Tú sigues ahí de pie. Guardó silencio unos segundos, secándose la cara con la mano. No te pido que nos devuelvas la casa, ni los coches, ni el lujo, dijo, con voz ronca. Solo te pido que no seas tan dura con Andrés. Ha cambiado. Trabaja de sol a sol. Llega hecho polvo. Pero no se queja. Yo lo veo. Está pagando por sus errores. ¿Yo también? Castígame a mí, pero no lo destruyas del todo. La miré largamente. Tenía delante a una mujer que, por primera vez, había dejado caer todas sus máscaras. Levántese. Teresa, dije. Al fin. Estar en el suelo no la hace más sincera. Se puso de pie, tambaleándose un poco. El castigo no fue solo para ustedes, añadí. También fue para mí. Para aprender a poner límites. Para dejar de querer que me quieran a cualquier precio. Se quedó callada, esperando un veredicto. No voy a sacar a Andrés de su trabajo. Si eso es lo que teme, continué. No voy a hundirlos más. Lo que hagan a partir de ahora depende de ustedes. Yo ya hice lo que tenía que hacer, dejar de financiar su comodidad injusta. Teresa asintió con los ojos enrojecidos. Gracias. Susurró. No merezco ni eso. No nos abrazamos, no nos reconciliamos con una escena de película. Simplemente nos quedamos allí, dos mujeres que habían vivido una guerra silenciosa demasiado tiempo, aceptando por fin que esa guerra había terminado. Ella se fue en autobús. Yo volví a mi despacho, y por primera vez desde hacía mucho no sentí rabia al pensar en ella. Solo una especie de cansancio, y un ligerísimo alivio. Si con Teresa la batalla estaba prácticamente cerrada, con Andrés aún quedaba un último capítulo por escribir. No quise que se firmaran los papeles del divorcio en una oficina elegante, ni en un despacho frío de abogados. Me parecía irónico que un matrimonio construido sobre una mentira de estatus terminara en el lugar donde ahora él pasaba sus días. Cerca del almacén donde trabajaba. Lo cité en una pequeña cafetería frente a la nave industrial, un lugar donde servían menús baratos, y el café sabía más a supervivencia que a glamour. Llegué unos minutos antes. Me senté en una mesa al fondo, con vista a la puerta, y pedí un café solo. Andrés entró con el uniforme del almacén. Pantalones de trabajo, camiseta polo con el logo de la empresa, botas gastadas. Estaba más delgado, más moreno, con ojeras marcadas. Pero había algo distinto en su postura. Caminaba con menos aire de superioridad y más firmeza en los pies. Me vio y se acercó. Hola, dijo, sin saber si debía sentarse o esperar. Siéntate, le indiqué. Lo hizo. Un silencio incómodo se interpuso entre nosotros, roto solo por el murmullo de otros trabajadores que almorzaban y el ruido de platos desde la barra. ¿Cómo estás?, pregunté. Al fin, se encogió de hombros. Cansado. Vivo con agujetas, pero... Bien, respondió. Supongo que así se siente la gente normal. No pude evitar una sonrisa leve. Sí, algo así. Saqué la carpeta con los papeles del divorcio del bolso y la coloqué sobre la mesa. Los he revisado con mis abogados. Y le expliqué. No he añadido nada más. Solo especifica lo que ya sabes. Cada uno se queda con lo que está a su nombre. Sin pensiones, sin peleas. Limpio. Él la abrió. Leyó rápidamente, asintiendo de vez en cuando. No vi rabia en su rostro ni sorpresa. Solo resignación, y algo que parecía remordimiento. No esperaba menos de ti, dijo, cerrando la carpeta. Siempre has sido... justa. Más justa de lo que merezco. Sacó un bolígrafo de su bolsillo, ni caro ni lujoso, uno normal, con el logo de la empresa de logística, y firmó en los lugares indicados, sin hacer preguntas.
Mientras escribía su nombre, yo recordaba otras firmas. La de la escritura de la casa, la del contrato de su coche, la del préstamo que yo avalé en silencio, cuando su brillante inversión estuvo a punto de hundirse. Todas las veces que puse mi firma para sostenerlo. Esta vez, mi firma lo liberaba. Y me liberaba a mí. Cuando terminó, me devolvió la carpeta. Listo, dijo. ¡Ya! Ya no somos marido y mujer. La frase me atravesó, pero no me derrumbó. ¿Asentí? No, confirmé. Tomó aire, como si se preparara para saltar a una piscina fría. Lucía, empezó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. No voy a hacerlo, se apresuró a aclarar. Solo quiero decirte algo que debería haberte dicho hace mucho. Lo miré a los ojos. Los vi diferentes. Ya no había en ellos esa mezcla de arrogancia y seguridad infantil. Había cansancio y vergüenza. Lo siento, dijo, al fin. Lo siento por todo. Por haberte pedido que escondieras quién eras para que yo no me sintiera pequeño. Por permitir, por alentar incluso, que mi madre te hablara como te hablaba. Por Camila, por las mentiras, por haber vivido como un rey usando tu corona sin merecerla. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo sé. Que sé exactamente lo que hice. Las palabras resonaron en mí más de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, las explicaciones, los reproches, las excusas, y al final, él solo decía lo que yo sabía, pero necesitaba oír. Te he perdonado, Andrés, respondí, sorprendiendo incluso a mi propia voz. Él levantó la vista, incrédulo. No porque lo merezcas, ni porque lo que hiciste se pueda borrar, continué, sino porque yo necesito soltarlo. Llevar ese rencor me pesaba más a mí que a ti. Ya he hecho justicia con mis actos. No necesito seguir castigarte dentro de mi cabeza. Nos quedamos en silencio unos segundos. Él parpadeó varias veces como si esas palabras le costaran procesarse. Gracias, susurró. El camarero se acercó con 2 platos del menú del día que yo había pedido sin consultarle. Pollo a la plancha con patatas. Nada de degustaciones sofisticadas. Comimos en silencio un rato, como 2 personas que comparten algo más que comida. Un pasado complicado. Entre bocado y bocado, me contó un poco de su vida. El trabajo es duro, dijo, pero por primera vez, siento que gano algo, que no es un regalo. Cuando cobré mi primer sueldo y se lo di a mi madre, fue extraño. Me sentí orgulloso. Nunca me había pasado. Antes, cuando veía el dinero llegar a mi cuenta, pensaba que bien, me lo merezco. Ahora pienso, vaya. Esto lo sudé, te hace bien, comenté. No arregla lo que hice, pero supongo que es un comienzo. Me habló también de Teresa. De cómo vendía galletas, de cómo regateaba en el mercado, de cómo se peleaba con el horno viejo, y luego se reía de sí misma. Era otra mujer. Una que yo nunca había conocido. A veces la escucho suspirar por la casa grande. Por los coches, por las joyas, añadió. Pero cada vez menos. Ahora suspira, porque le subió el precio de la mantequilla. Y luego se ríe, y dice que se apañará igual. Me imaginé la escena y contra todo pronóstico me enterneció. Me alegra que hayan encontrado la forma de vivir, dije. No sé si llamarlo castigo, lección o simplemente vida. Pero me alegra. Terminé mi café y miré la hora. Tengo que volver a la oficina, comenté. Los abogados se ocuparán del trámite. Pronto te llegará la notificación oficial. Él asintió. ¿Lucía? ¿Sí? Gracias por no habernos dejado en la calle del todo, dijo. Sé que no tenías obligación de hacer ni siquiera eso. Podrías haberte quedado mirando cómo nos hundíamos. Y no lo hiciste. Me quedé pensativa un momento. No quería convertirme en lo que ustedes fueron conmigo, respondí. La venganza me ayudó a poner límites, pero no quiero que sea lo que me defina. Ya no. Nos levantamos. Durante un segundo dudamos si darnos la mano, un abrazo, nada. Al final,
Él extendió la mano. Yo la estreché. Cuídate, Andrés, dije. Sé feliz, Lucía, respondió. Salí de la cafetería y respiré el aire templado de la calle. El ruido de los camiones, el olor a café, la vida cotidiana me envolvieron. Sentí, con una claridad que casi dolía, que ese capítulo estaba oficialmente cerrado. Los meses siguientes, según me contaba Paula en pequeños informes que yo pedía cada vez con menos frecuencia, la vida de Andrés y Teresa se estabilizó. No se hicieron ricos, por supuesto, pero tampoco se hundieron. Pagaban su alquiler a tiempo, tenían lo justo para vivir, a veces incluso se permitían una cena sencilla en un restaurante del barrio. Teresa se había convertido en la señora de los dulces de la zona. Los niños la saludaban al pasar. Algunos vecinos la ayudaban a llevar las bandejas cuando pesaban demasiado. Nadie sabía que, un año atrás, había vivido rodeada de mármol y arrogancia. ¿Y a nadie le importaba? Andrés era el nuevo que trabaja bien en el almacén. Algún supervisor empezó a fijarse en que no se escaqueaba, que llegaba puntual, que se ofrecía a hacer turnos extra. Una vida normal. Una vida que, aunque era mucho más dura que la que tuvo conmigo, por primera vez, era suya. Yo ya no pedí más informes. No porque me diera igual, sino porque, en algún momento, dejé de necesitar saber si sufrían o no. Había cruzado la línea que separa la justicia de la obsesión, y preferí quedarme del lado de la justicia. Tenía otra vida por delante. Una que, por fin, iba a ponerme a mí en el centro. Un año después de que Andrés firmara los papeles del divorcio, yo miraba el horizonte de otra ciudad desde otro ventanal. No era Ciudad Aurora esta vez, sino una metrópolis húmeda y brillante al otro lado del mundo. Habíamos abierto una nueva sede en el sudeste asiático, y yo estaba allí para cerrar el contrato más grande de la historia de Novatec. El tipo de acuerdo que sale en las noticias, que hace subir las acciones, y que convierte nombres en leyendas corporativas. La sala de reuniones donde acabábamos de firmar seguía oliendo a tinta fresca y café. Los ejecutivos locales estrechaban manos, sonreían para las fotos, brindaban con copas de cristal. Yo cumplí con todo eso, claro, con mi sonrisa profesional, bien puesta. Pero cuando las puertas se cerraron por fin, y las cámaras se apagaron, me permití un momento de verdadera intimidad. Me acerqué al enorme ventanal y apoyé la frente en el cristal frío. Las luces de la ciudad se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un océano de estrellas invertido. Una parte de mí todavía se sorprendía de estar allí, de haber llegado tan lejos desde aquel piso diminuto, donde empecé con un portátil viejo y un sueño terco. Mi móvil vibró en el bolsillo. Era una videollamada de Clara, CEO internacional. Bromeó en cuanto respondí. Acabo de verte en las noticias de negocios. Esa mujer de traje blanco y mirada intimidante, ¿eras tú o una doble? Reí de verdad, no con la risa medida que usaba en las ruedas de prensa. Era yo, supongo, dije. Aunque a veces todavía me cuesta creerlo, estoy orgullosísima de ti, Lucy, dijo ella. Y no por los millones que también, sino porque por fin se te ve tranquila. Antes siempre había algo en tus ojos, como si vivieras con un peso encima. Ahora se te ha caído. Miré mi reflejo en el cristal. Tenía razón. Había una suavidad nueva en mis facciones, una luz que no venía del éxito económico, sino de algo más profundo. Supongo que dejar de sostener a parásitos ayuda, bromeé. Clara sonrió, pero luego se puso seria. ¿Sabes algo de ellos?, preguntó. De Andrés y Teresa. Hacía tiempo que nadie me lo preguntaba. Podría haber dicho que no me importaba. Y, en parte, era verdad. Pero también era cierto que había días en los que una voz pequeña en el fondo de mi mente se preguntaba qué estarían haciendo. Sé lo básico, admití. Durante un tiempo pedí informes.
Luego dejé de hacerlo. La última vez que supe, vivían en un piso modesto, Teresa vendiendo pasteles, Andrés en el almacén. No han vuelto a pedirme nada. Y eso está bien. Clara asintió. A veces la mejor venganza es que aprendan solos, dijo. ¿Y tú? ¿Tú te liberaste? Sí. Respondí, más para mí que para ella. Me liberé. Hablamos un rato más, de cosas ligeras, de su nuevo proyecto, de un viaje que queríamos hacer juntas. Nos despedimos con la promesa de vernos en unas semanas. Cuando la llamada terminó, volví a quedarme sola, con la ciudad a mis pies. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel primer comentario cruel de Teresa sobre mi comida de bar de carretera. En cómo yo misma contribuía a ponerme la correa al cuello, aceptando esconder mi éxito, agachando la cabeza, permitiendo que la culpa y el miedo decidieran por mí. Pensé en cuántas mujeres, en cuántos hombres incluso, hacen lo mismo cada día para no incomodar a quienes aman. Siempre había creído que mi fortuna era una especie de jaula dorada. Que el precio de tener tanto era renunciar a la paz en casa, plegarme al ego de quien no podía soportar ver brillar a otro. Me equivoqué. La jaula no la construyó el dinero, la construí yo misma con mis decisiones, con mis silencios, con mi necesidad de ser aceptada. La traición de Andrés y la complicidad de Teresa fueron, paradójicamente, lo que rompió esa jaula. Fueron el terremoto que derrumbó las paredes que yo misma había levantado. Y mi venganza, fría y cuidadosamente ejecutada, fue la forma de salir de entre los escombros sin quedar enterrada. No me malinterpreten. No me arrepiento de lo que hice. Cancelar las tarjetas, recuperar la casa, cortar el flujo de dinero, obligarlos a enfrentarse a la vida real. Todo eso fue necesario. No solo para poner límites, sino para mirarme al espejo y reconocer a alguien que se respeta a sí misma. Pero con el tiempo, entendí algo más. La venganza no puede ser casa permanente. Es un puente. Uno que atraviesas para dejar atrás un lugar tóxico, pero en el que no deberías quedarte a vivir. Yo crucé ese puente. Y al otro lado encontré algo mucho más importante que el placer de verlos caer. Encontré mi propia dignidad. Hubo noches, al principio, en las que fantaseé con ver a Teresa suplicar en la calle, con ver a Andrés arrastrándose. El ego herido es muy creativo. Pero cuando la realidad se presentó, una suegra llorando en una sala de reuniones barata, un exmarido quemado por el sol moviendo cajas, entendí que el castigo ya había sido suficiente. No quería convertirme en una diosa vengativa que disfruta eternamente del dolor ajeno. Quería ser, simplemente, una mujer que eligió dejar de ser alfombra. Di unos pasos hacia atrás, me senté en el sillón junto al ventanal y abrí mi cuaderno de tapa dura. En la primera página seguía allí, en mi letra, la frase que había escrito el día que vi la foto de la traición. Operación. Recuperarlo todo. Debajo, con un bolígrafo nuevo, escribí otra frase. Fase final, vivir en paz. Sonreí. Porque sí, recuperé la casa, el dinero, el control. Recuperé el respeto de los demás, y más importante aún, el mío propio. Pero lo que realmente recuperé fue algo que había perdido mucho antes de que Andrés apareciera en mi vida. La libertad de ser quien soy sin pedir perdón por ello. Desde entonces he conocido gente nueva. Ninguno sabe de primeras cuánto gano ni qué coche conduzco. Algunos solo saben que me llamo Lucía, que me gusta el té de jazmín, y que he aprendido a cocinar para mí misma, no para impresionar a nadie. Salgo a caminar sola por las ciudades que visito. A veces pinto, aunque lo haga fatal. Viajo sin sentir la obligación de traer regalos caros para demostrar cariño. Me regalo tiempo, atención, paciencia. A veces, por las noches, cuando estoy en casa, una casa distinta, elegida solo por mí, me sirvo una copa de vino y pongo vídeos de historias en internet. Historias como esta. Mujeres que descubren que la familia perfecta no lo era. Hombres que dejan de ser sombras. Personas que se eligen a sí mismas después de años de ser la nota al pie en la vida de otros. Y entonces, inevitablemente, recuerdo el día en que cancelé las tarjetas de mi suegra, mientras ella compraba del brazo del amante de mi marido.
La que entró en pánico fue ella. La que sintió que se le acababa el mundo fue ella. Yo, en cambio, ese día empecé a construir el mío. Si estás escuchando esto y sientes que vives en una casa que no parece tuya, que pagas emocional o literalmente las facturas de otros que no te respetan, te diré algo que a mí me habría gustado escuchar mucho antes. No eres egoísta por poner límites. No eres mala persona por cerrar el grifo. No eres cruel por elegirte. Mi nombre es Lucía. Fui la esposa invisible de un hombre que no supo valorarme, la nuera utilitaria de una mujer que solo me veía como una cartera con patas. Hoy soy la dueña de mi vida. Y si yo pude salir de esa jaula dorada, te prometo que tú también puedes descubrir dónde están las llaves de la tuya. Solo tienes que atreverte a usarlas,